These are rational, common sense measures. Только одну цель. Но если они будут поставляться, из этого будет выход. Всі герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, advierte, lanza una amenaza, agrandará su espacio de bombardeo y empezará a atacar blancos que nunca antes había ordenado. ¿De qué se trata todo esto? Dice, voy a atacar nuevos objetivos nunca antes alcanzados y con todo nuestro poder, sí. Y aquí viene lo interesante, sí, la condicional, la vamos a analizar aquí. Comenzamos. El Reino Unido está enviando sistemas de cohetes guiados de última generación a Ucrania. Misiles que pueden destruir objetivos a 80 kilómetros de distancia. El Reino Unido así ignora las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de lanzadores M270. Son sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Londres también enviará municiones M31A1 y enseñará a las fuerzas ucranianas cómo se usan estos sistemas. El gobierno británico de Boris Johnson asegura que esta ayuda le dará un buen impulso al ejército de Ucrania. A medida que cambian las tácticas de Rusia, también debe cambiar nuestro apoyo a Ucrania, dijo el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. Putin, si no furioso, con enfado, amenaza. No solo al Reino Unido, sino a todo Occidente, incluido Estados Unidos, que también anunció el envío de armas avanzadas. Si entregan más armas a Ucrania, entonces usaremos nuestro poder para destruir blancos que nunca antes habíamos atacado. Dice Putin desde su oficina en Sochi. И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Gracias a usted por estar en estos más de 9 años ya vamos, bueno, pues ya vamos 9 años y medio, ya vamos para 10, seguramente haremos alguna celebración. Hoy tenemos con nosotros a pues un periodista de las grandes cadenas y además historiador, tiene pues maestrías y muchos estudios profundos en lo que pasa en el mundo, a pesar de haber experimentado muchas de las tensiones a lo largo de la historia y de ver de viva voz, de cerca, todo lo que ha pasado. Y como le dije, en las grandes cadenas, pues también tiene estudios muy profundos en la historia para que nos ayude a entender cómo absorber todos los datos, que vemos que hay demasiada información. Javier Farge, muchísimas gracias por estar aquí. Y tenemos pues al presidente, director y fundador del think tank CAI Center, que pues también se lo he dicho a usted, ha sido una gran referencia para los estudiosos de Bruselas, de la Unión Europea, allá donde está el Consejo, el Parlamento Europeo, y que muchos de sus artículos pues se usan para entender las realidades y las desgracias, por supuesto, de lo que pasa en el mundo. Adrián Celaya, muchísimas gracias en el País Vasco. Adrián, empiezo contigo porque me interesa una pregunta
para mí creo que es muy importante. Teniendo esta información que ya dijimos, yo te pregunto, como europeo que eres también, ¿cuál es la reacción del pueblo europeo ante esto? ¿Tienen miedo? ¿Y a quién le echan la culpa? Por favor. Bueno, como todos los pueblos, yo creo que el pueblo europeo es muy plural, ¿no? Sí es cierto que independientemente de las opiniones de las distintas segmentos de la población europea, es muy posible que varias generaciones acomodadas, digamos, se hayan situado ahora en un contexto al que les resulta de alguna forma difícil de pensar difícil de situarse en un contexto dramático como el que realmente se puede producir a muy corto plazo si no salen bien pues las circunstancias que se están en este momento moviendo en el ámbito geopolítico, militar, económico, etcétera, ¿no? Yo creo que no hay, digamos, una gran preocupación desde ese punto de vista, una preocupación, digamos, proporcional a lo que realmente está pasando. Lo estamos viendo porque no hay, digamos, grandes movimientos de masas, grandes manifestaciones, ni en un sentido ni en otro. Yo creo que hay seguramente una cierta incredulidad frente, ya digo, a un contexto de inestabilidad al que la población europea no está acostumbrada. Y desde el punto de vista de las opiniones, bueno, vamos a ver, yo creo que hay una opinión pública dividida, pero en conjunto yo creo que la opinión pública europea se mueve de acuerdo fundamentalmente con los medios de comunicación, aunque sí hay un porcentaje de población que yo creo que ya se ha visto en otros ámbitos, ¿no? Se ha visto en los últimos años, se venía describiendo que Internet de alguna forma ha hecho que las grandes élites occidentales vayan perdiendo progresivamente el control de la opinión pública de una forma creciente. Hay un porcentaje que en Europa es más bajo probablemente que en Estados Unidos, pero alrededor de un 10, un 15% de la población que queda fuera de ese control y que tiende a pensar de forma contraria a las posiciones habituales. Entonces hay, pues quizás, vamos a decir, un 10% de la población que por sí mismo tenía ya posiciones muy favorables con respecto a las estrategias de los países emergentes o de Rusia en concreto, y otro 15% de la población que, digamos, sistemáticamente desconfía de las opiniones mayoritarias y que también se está posicionando, digamos, o bien escéptica ante la versión de occidental o bien favorable a la interpretación, más bien favorable a la interpretación de Rusia o de China o de los países emergentes en este contexto. Te agradezco mucho, Adrián, porque bueno, pues me interesa saber, es como el termómetro. La segunda pregunta que te voy a hacer, primero voy a ir con Javier, pues ya será en el tema de análisis a profundidad desde tu área. Javier, la misma pregunta, tú estás pues allá en Londres. ¿Cuál es la reacción que tú ves en la sociedad cuando escuchan este tipo de noticias, sobre todo la última advertencia de Putin y la decisión de Boris Johnson de enviar armas? ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Tiene miedo o no tiene miedo? ¿A quién le echa la culpa o ni le importa? Por favor, Javier. Sí, mira, estoy de acuerdo con Adrián. Creo que, en primer lugar, cuando él habla de que la gente se guía por los medios de comunicación, hay que tener en cuenta que la guerra en Ucrania ya salió de las primeras páginas, por lo menos en los medios británicos, y creo que en gran parte de los medios europeos. Ya no es la primera página. En el Reino Unido tenemos la cuestión interna del escándalo de las fiestas en la sede del gobierno británico, el voto ayer de confianza que sobrevivió a las justas Boris Johnson, un gran incremento de los precios de los combustibles, el costo de vida ha aumentado, de manera que la gente está empezando a transferir sus preocupaciones de la guerra en Ucrania a una situación económica interna bastante difícil. En términos generales, debido a que la guerra en Ucrania ha caído de las primeras planas de los grandes medios de comunicación, hay una especie en algunos sectores de fatiga de la solidaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta guerra ha durado más de lo que mucha gente pensaba. Obviamente Putin creía que esto iba a ser un paseo en el parque y no ha resultado así, pero sigue habiendo una simpatía muy mayoritaria con
Ucrania. La izquierda, digamos, está dividida entre la izquierda más socialdemócrata que apoya a Ucrania y la izquierda más de la ultra, si se quiere, que apoya de alguna manera a Rusia. No hay temor de que haya una guerra extendida. El envío de armamento que has mencionado tú en la introducción de este programa a Ucrania no ha cambiado la opinión de mucha gente. Evidentemente, lo que sí ha molestado un poco, eso sí, yo creo que el presidente Zelensky cometió el desatino de mostrar su alegría por la forma en que Boris Johnson sobrevivió el voto de confianza que se hizo anoche. Eso ha causado cierto malestar porque la gran mayoría de los británicos está en contra de Boris Johnson, ha mostrado su descontento con la gestión de Boris Johnson, de manera que tener a Zelensky elogiando a Boris Johnson y diciendo qué alivio que haya sobrevivido no ha caído muy bien en algunos sectores de la población. Nosotros estamos con ustedes, pero un momentito, tenga usted cuidado con lo que dice. Entonces yo creo que existe además en algunos sectores de la población cierta preocupación por el hecho de que el presidente ucraniano parece pensar, equivocadamente o no, depende de la forma en que uno interprete las declaraciones del presidente ucraniano, de que él piensa de que todo el mundo debe ir a la guerra por Ucrania, y eso no es algo que la mayoría de los británicos, por lo menos aquí en este país, considere adecuado. De manera que hay efectivamente, sí, muchas compañías sigue habiendo apoyo con lo que se llama en inglés el underdog, el más débil de esta situación, por haber sido Ucrania la que fue invadida, pero al mismo tiempo el hecho de que ya la guerra ha bajado a un segundo o tercer plano y las primeras planas son ahora sobre problemas internos en Gran Bretaña, hacen que la gente como que empiece a dejar de lado la situación en esa parte de Europa. Por consiguiente, sigue el apoyo, pero ya no hay ese entusiasmo vitalizador. Había muchas demostraciones, muchas manifestaciones, por ejemplo, en las calles al principio de la guerra. Ahora ya no existe eso. La gente está demasiado preocupada por su propia supervivencia y lamentablemente eso hace que la solidaridad pierda cierta fogosidad, digamos. Qué importante lo que ustedes dos nos están consignando, nos están prácticamente dibujando, y es muy importante sobre todo para los ciudadanos de todo el continente americano, incluidos los de Estados Unidos, porque luego allá están muy mal informados, y esto que dicen es pues verdaderamente importante para saber cómo las otras sociedades ven y contemplan este fenómeno. Ya Adrián nos hablaste, ya Javier nos hablaste de esta reacción de la social, digamos, ¿no? Pero ahora sí vamos directamente a la parte intelectual del análisis de lo que está pasando en relación a todos los sectores, ¿no? Tanto militar como económico como político. Y yo te pregunto ahí, Adrián, en este episodio número no sé cuántos, que ya perdimos la cuenta, ¿cuál es el riesgo real que tú ves y más inmediato para los pueblos europeos y para los pueblos del mundo, ¿no? Uno, ver misiles caer, ver los precios subir, ver la pobreza y desempleo aparecer más, ver la hambruna llegar, o nada de eso. ¿Qué es lo que ves tú? Ya no es la cuestión del termómetro social, sino qué ve el analista. Hombre, yo diría que los últimos riesgos que has mencionado no es ya una cuestión de que veamos una posibilidad de que esto suceda, sino que ya lo tenemos. Es decir, la inflación está aquí, la carestía de los alimentos básicos, los problemas en los países en desarrollo y en general en cuanto al suministro de materiales básicos, de cereales, etcétera, de fertilizantes, etcétera. Ese problema ya lo tenemos encima de la mesa, y yo diría que eso es, desde luego, si tenemos que empezar en algo inmediato, es ese un riesgo claramente, digamos que lo tenemos encima de la mesa si no tomamos rápidamente medidas para contrarrestarlos, ¿no? El riesgo digamos, bélico, de que haya una conflagración de tipo nuclear o de tipo más internacional, yo creo que está ahí, que es un riesgo muy importante, que no hay que descartarlo en absoluto, pero que yo no lo consideraría un riesgo inmediato. Yo creo que todo el mundo en el ámbito geopolítico está pendiente, en primer término, en este sentido, de lo que pasa en Ucrania, y la cuestión es si el conflicto va a terminar en Ucrania o no.
En otros programas ya hemos hablado de que yo personalmente soy un tanto escéptico con respecto a que pueda terminar en Ucrania, porque no veo claramente cuál puede ser el punto de acuerdo en el que, teniendo en cuenta los intereses y los posicionamientos estratégicos de la OTAN, si se quiere, por un lado, y de Rusia por el otro, cuál puede ser el punto en el que esas hostilidades paren. Es decir, cuál puede ser el resultado de esa guerra en Ucrania, a partir del cual las dos partes se queden suficientemente tranquilas como para que el conflicto no trascienda a otros ámbitos. Qué interesante. Te pregunto, como analista, Javier, como historiador, como profesor, como periodista, ¿cuál es el riesgo real? No el que ve el pueblo, sino el que ves tú. ¿Cuál es el riesgo real y el riesgo más inmediato para el mundo, para el Reino Unido, para Europa? Insisto que aunque parezca esto muy tonto, ver misiles caer, ver los precios subir, porque ambos matan, y peor, ¿no? Los precios. Ver la hambruna llegar, ver la pobreza y desempleo aparecer más, ¿no? O nada de eso, y todo, bueno, pues se va a consumir en la misma preocupación que tú denuncias del aspecto interno. ¿Cuál es el riesgo más inmediato, Javier? Bueno, como dice Adrián perfectamente, lo que ocurre en esas partes de Europa ocurre aquí también. El alza del costo de vida y la inflación ya es un fenómeno que no necesariamente está vinculado a la guerra en Ucrania. Estoy totalmente de acuerdo con él. El incremento de los precios de los combustibles, el incremento del costo de vida, etcétera, tiene mucho que ver con Brexit, es decir, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Eso está creando serios problemas en la economía de este país, aunque ellos no quieran admitirlo. De manera que en ese sentido, la situación económica no necesariamente está vinculada a la guerra en Ucrania. Con respecto a que exista temor que vaya a haber una guerra nuclear, no lo existe en este momento aquí, por una razón muy sencilla, porque en términos del análisis intelectual, si analizamos la Guerra Fría, quizá el peligro sea un poquito, quizá lo más cercano sea la crisis de los misiles en los años 60, de los misiles cubanos. Recordarán la famosa crisis en las cuales casi hubo un conflicto nuclear debido al envío de misiles nucleares a Cuba por parte de la antigua Unión Soviética. En esa época la Guerra Fría era una guerra que se ventilaba a través de peones, no era una guerra directa. Esta vez hay casi un enfrentamiento directo entre Rusia, lo que era antes la Unión Soviética, y Occidente, de manera que en ese sentido quizá el riesgo sea un poco mayor. Pero en ese sentido siempre hay, yo creo que la advertencia que hizo Macron, que cayó muy mal en otros países de Europa, donde decía que no hay que humillar a Putin, era un intento por convencer a la gente de que no podemos tratar de profundizar un conflicto que puede escalar y llegar a una situación inaceptable. Él quiere decir, un momentito, tenemos todavía que pensar en la negociación, y Zelensky ha dicho que quiere negociar. Quien no parece querer ceder es Putin. Ahora, las amenazas de Putin no son vistas con seriedad aquí en este país, la verdad. Él ha estado amenazando desde que comenzó la guerra, desde mucho antes, desde el año 2014 que viene amenazando a todo el mundo Putin, de manera que una amenaza más. Y cuando él habla de manera un tanto oscura sobre que él va a bombardear zonas que antes no estaban consideradas, la gente dice, bueno, ¿qué quiere decir con esto? De manera que en ese sentido no hay un temor real de que se pueda desatar una conflagración nuclear. Lo que sí existe el temor es que esta guerra se amplíe y que esto añada más a la crisis económica que está viviendo este país. Como te decía, la relación que existe entre la guerra en Ucrania y la crisis económica actual, es decir, aumento de los precios de los combustibles, inflación, aumento del costo de vida, etcétera, aumento de la pobreza, no está necesariamente vinculado una cosa con la otra. De manera que en ese sentido no hay el temor de que haya una guerra nuclear, pero creo que hay ciertos sectores que consideran que una negociación sería la mejor forma de salir de este lío. Yo creo que ya algunos de los elementos de esta ecuación bélica han salido de ella. Ya, por ejemplo, el papel de la OTAN ya no juega un rol importante en todo esto, y que era una de las excusas que utilizaba Putin para invadir Ucrania. Ya no, eso ya no cuenta. Aquí lo que se quiere es que haya una negociación que permita a Ucrania mantener su identidad como país soberano. Quizá hay una cierta tendencia en algunos sectores de análisis por aceptar la posibilidad de que quizá Ucrania tenga que renunciar a ciertos territorios, sobre todo aquellas zonas predominantemente rusas, como elemento de presión a Putin para que
decida ir a la negociación y que permita a Putin salvar la cara, porque no hay que olvidar una cosa, que esta guerra se ha extendido más de lo que Putin pensaba. Él pensó que iba a ser un paseo en el parque, han pasado ya 3, 4 meses, 100 días y no ha conquistado a Ucrania. De manera que eso está creando también cierto malestar en Rusia, y la forma en que los medios de comunicación perciben la situación en Rusia también indican que hay cierto descontento allá. Entonces, el análisis general en términos de los sectores intelectuales y académicos es que no hay peligro de guerra, pero que al mismo tiempo hay que empezar a pensar en la posibilidad de una negociación que permita acabar con este conflicto, que al extenderse va a aumentar la crisis económica por la que pasa en este momento este país. Gracias, Javier. Ya casi nos vamos. Adrián, ¿qué hacemos con la declaración, con la advertencia de Putin? Dice que va a bombardear objetivos que nunca antes había bombardeado, o sea, va a atacar posiciones que nunca antes, y que va a usar todo su poder para atacarlo, y que además tienen mucho, dijo Inov. Pues Estados Unidos y el Reino Unido ignoran y envían armas. Paren las armas. ¿Qué hacemos con esta advertencia, Adrián? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la interpretamos? Bueno, esa advertencia yo creo que ha sido también precisada por declaraciones del propio Ministerio de Defensa ruso, donde se hace claramente referencia a que se trata de los centros de inteligencia del propio Ministerio de Defensa y los centros del gobierno de Ucrania, que hasta ahora no han sido atacados. Entonces dicen, bueno, si vosotros atacáis territorio ruso con misiles de largo alcance, con el que suministren, pues nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Yo creo que ha sido precisada en esos términos. Eso no quiere decir que no existe un riesgo de escalamiento del conflicto, y el riesgo existe por dos partes, ¿no? Efectivamente, como ha dicho mi compañero, en Rusia hay discrepancias sobre el desarrollo de la guerra, pero hay que tener en cuenta que la discrepancia que existe, la fundamental, es la que está pidiendo ir más rápido y adoptar posiciones más radicales. No es la que no es contraria a la guerra, sino todo lo contrario, ¿no? Eso por un lado. Claro, por el otro tenemos un contexto en el que hay que tener en cuenta que si este conflicto estalla es por una sensación de vértigo de Rusia, una sensación de peligro, una sensación de peligro que no se ve muy claro cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Por el hecho de que haya una parte de los territorios de Ucrania que terminen pues o en manos de Rusia o con gobiernos independientes o con una u otra configuración. Y al contrario, hay que tener en cuenta que los objetivos de la OTAN y del mundo anglosajón fundamentalmente, han sido someter a Rusia y a China. Y es una cuestión vitalmente estratégica para ellos. Es decir, hay un modelo de desarrollo que está en cuestión, que está en una situación de peligro creciente, y en el que consideran que la propia existencia de Rusia y de China como modelos independientes es una amenaza directa para la supervivencia de la élite que controla Estados Unidos y Europa. Entonces, no van a tolerar simplemente que con un acuerdo cualquiera esa estrategia de 30 años termine. Esa estrategia de acoso continuo de Rusia y de China, de alguna forma o de otra, va a continuar. Y una vez que ha empezado el conflicto bélico, es difícil percibir, como decía antes, cuál puede ser el punto en el que esos dos objetivos de garantizar su supervivencia por parte de Rusia, y yo diría que también de China, y de aplastar a toda costa a Rusia y a China por parte de Occidente. No se detecta fácilmente cuál puede ser un punto de acuerdo, salvo que sea algo de muy, muy corto plazo. A lo mejor Soros y Kissinger ya la saben, ¿no? Uno llamó ahí en Davos a derrotar a Putin, y el otro dijo, ya, pues mejor repártanse. Prácticamente más o menos dijo eso, repártanse Ucrania. Javier, ¿cómo van a acabar las cosas? Porque, bueno, pues el riesgo de guerra siempre ha estado ahí, y entonces uno quizás hasta ya se acostumbró, el de militar, pero la cuestión del hambre parece que se ve como una ola que viene por todos lados, ¿no? En África, los precios altísimos, ¿cómo va a acabar? Viene ya el invierno. Reino Unido no es tan dependiente de los hidrocarburos rusos como lo serían los países europeos continentales, pero ¿cómo ves esto? Bueno, tú mencionaste a esos países en desarrollo. Yo creo que es importante mencionar de que esto va a empezar a afectar a los países en desarrollo. Lo que ocurre es que muchos países en desarrollo, sobre todo América Latina y África, no tienen ninguna razón para simpatizar con Occidente, por razones históricas más que obvias, el colonialismo, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y Putin ha invertido bastante capital político en África para desarrollar
relación que ha decepcionado a Occidente. África se ha mostrado reticente, por ejemplo, a apoyar abiertamente a Occidente con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque no tiene razones para hacerlo. Todavía los recuerdos del fin de la era colonial y de la Guerra Fría todavía prevalecen. De manera que en ese sentido África no tiene por qué simpatizar con Occidente. De manera que por ahí los países, el Occidente va a tener que repensar seriamente su relación con los países en desarrollo. En América Latina pasa algo similar. Con respecto digamos, a la posibilidad que existe una guerra, un conflicto, en el Reino Unido, por lo menos entre Brexit y COVID, esos han contribuido de manera radical a un deterioro de la economía de la gente, de las clases medias y clases medias bajas. De manera que en ese sentido, la prioridad del gobierno aquí es solucionar ese problema. En segundo lugar, el envío de armas a Ucrania, yo lo conozco por un contacto que tengo personal con alguien que está en las Fuerzas Armadas, que el entrenamiento a los soldados ucranianos se ha mantenido y este suministro de armas se ha mantenido. De manera que esto va a mantenerse y ha ocurrido antes y va a seguir ocurriendo. Mientras que no haya un incremento radical que provoque a Putin, se puede mantener la situación más tranquila. Pero otro elemento que es muy importante, colegas, y es que hay una cierta decepción en Rusia por el hecho de que China, a pesar de que apoya a Rusia, es un apoyo que se ha vuelto medio tibio antes que caliente. Ya no hay ese apoyo estridente y público que hacía China. Aunque sigue apoyando a Rusia, ya no la apoya como antes, porque China tiene sus propias prioridades. De manera que en ese sentido puede haber cierta preocupación en Rusia de que China no se comprometa tanto. Había el temor de que China aprovechara esta situación para invadir Hong Kong. Eso no va a ocurrir, evidentemente. Taiwán. Para invadir Taiwán. No va a ocurrir, eso es evidente, ¿no? Y hay tensión entre China e India, por ejemplo, de manera que ellos tienen sus propios problemas como para preocuparse de lo que está ocurriendo con Rusia. De manera que hay ciertos problemas, al margen de la guerra, están haciendo que la situación no empeore. Irónicamente, esa es la situación como la veo en este momento. Javier, pues muchísimas gracias. Nos despedimos con nuestra famosa cereza del pastel. No te había tocado, Javier. Voy contigo, Adrián. Escoge una palabra, solo una palabra, y después en unos 20, 30 segundos nos explicas por qué escoges esa palabra en referencia a tu preocupación, ya sea por este tema o por una preocupación incluso personal que tú estés viendo y que eso pueda influir en los pueblos del mundo. Adelante, por favor, Adrián. Bueno, improvisando podría utilizar la palabra diálogo, ¿no? Pero diálogo que en teoría debería haber sido lo que nos podría haber evitado estar en el conflicto actual, pero un diálogo que debería haberse abierto de fondo entre Oriente y Occidente, ¿no? Un diálogo en el que se hubiera puesto sobre la mesa el avance de la OTAN durante estos 30 años, esa estrategia continuada de acoso de Rusia y de China, y cómo, una vez que esos países emergentes han cogido el poder que ahora tienen en el ámbito económico, político, militar en el mundo, cómo llegamos a un acuerdo entre Oriente y Occidente para un reparto de influencias o para construir un mundo multipolar sin que sea necesario que unos aplasten a otros, ¿no? Es decir, si queremos evitar en el fondo, independientemente de circunstancias concretas, que el mundo estalle en la mesa con poderes que no controlan, como los de Rusia y los de China, y llegar a un acuerdo sobre ese reparto del mundo. Si no, esto no se produce, pues el riesgo de un conflicto internacional, incluso militar o nuclear, se va a disparar, va a ser cada vez mayor durante los próximos meses y años, sin ninguna duda. Adrián, pues muchísimas gracias. Javier, pues igual, aquí le ponemos la cereza del pastel, ya se la puso Adrián, pónsela tú, Javier. Escoge solo una palabra que nos deje ese sabor de boca y nos explicas en 20, 30 segundos por qué escogiste esa palabra, por favor. Bueno, Adrián me ha quitado la palabra, que es la más adecuada en esta circunstancia. Yo creo que empatía, en ese sentido, cuando hablo de empatía me refiero a que tenemos que sintonizarnos con las preocupaciones de cada sector de la población que provocan la reacción de sus líderes. Empatía en la medida en que Putin tiene temor a que haya una demasiada aproximación de Occidente militar hacia las fronteras con Rusia. Empatía con Ucrania por haber sido objeto de una invasión injusta por parte de Rusia. Empatía con los pueblos europeos que quieren la paz. Después de todo, la Unión Europea es el gran proyecto de paz de la posguerra. Empatía con los sectores
más marginados del mundo en desarrollo, que han mostrado su reticencia a apoyar a Occidente debido a que tienen cierto resquemor ante la actitud que los países occidentales tienen hacia ellos. De manera, yo creo que un nivel de empatía crítica, pero empatía al fin y al cabo podría permitir entender las preocupaciones de cada bando, de cada sector, y que permita lo que Adrián ha dicho, que sería el diálogo. Creo que empatía y diálogo podrían ser dos palabras que podrían adecuarse perfectamente a lo que queremos lograr con estas conversaciones. Pues muchas gracias, y como siempre el desafío para mí para utilizar esas dos cerezas que ponen empatía también para todos esos ciudadanos británicos que pues ya no comen 3 veces al día, ¿no? Sino que tienen que bajar el nivel calórico para que les alcance el gasto y su sueldo y su salario. Creo que hay un reporte ahí bastante fuerte y alarmante en el Reino Unido, que tienen que consumir solo un alimento al día. Empatía no solo con los británicos, porque obviamente pues son seres humanos, pero hay muchísimos en América Latina que bueno, ya no le bajaron al rendimiento calórico, sino que no tienen que comer. Igual en África, igual en Oceanía, igual en Oriente, igual en todo el mundo. Empatía y diálogo. Si usted nos ve, pues siéntelos a dialogar, a sus gobernantes locales, a sus gobernadores, a los alcaldes, siéntelos a dialogar, que no entren en el conflicto, como dice Adrián, de descalificar a los otros. No, diálogo se necesita, y la empatía de Javier para tener ya no un mundo mejor, sino tener su barrio, su colonia, donde vive, en un aspecto mejor, para que sí, entonces empecemos a construir pues una costumbre de dialogar. Quizá en algún futuro pues las potencias lo entiendan, que ese es el único camino, no aplastar al otro. Muchísimas gracias, Adrián, te agradezco muchísimo, no sabes cuánto. Javier, igualmente, gracias por estas bellas palabras que pues nos traen un poco de aliento ante las situaciones críticas. Y a usted muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.